Amén. Se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios. Entonces, si hablamos de la naturaleza de Dios, la Biblia nos dice que Dios es Espíritu. Estamos hablando de la naturaleza de Dios. Amén. La palabra de Dios, dentro de su naturaleza humana, nos dice que el ser humano es tripartido. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué más? Alma y espíritu. Esa es la naturaleza humana. Somos corpóreos porque tenemos cuerpo. Pero la naturaleza de Dios, amén, es una naturaleza netamente espiritual. Amén. Espiritual. Hablar de Dios, hablar de su naturaleza, amén, es hablar acerca de la parte espiritual de Dios, de su espíritu. Amén. Él obró y se manifestó en muchas maneras. Y hablar de las manifestaciones de Dios, en su manifestación como creador, amén, Él se muestra como padre a la creación, como cuidador a la creación, amén, pero no dejando de Él de ser ¿quién? Dios, amén, Dios. La naturaleza de Dios es espiritual. Damos una alabanza al Señor. Primera Timoteo, miremos qué dice la palabra de Dios. Primera Timoteo 6:16. ¿Se acuerdan que estudiamos nosotros acerca de la apologética? ¿Se recuerdan? La apologética quiere decir la defensa, ¿verdad? O defensores. Amén. Entonces, ahora estamos estudiando acerca de la obra del Espíritu Santo, sobre lo que es el Espíritu Santo, para ir entendiendo y sacando todo pensamiento, toda filosofía, como le dice la palabra de Dios, filosofía hueca. Amén. Para poder ir entendiendo qué nos dice la palabra de Dios. Y nos dice el Señor en 1 Timoteo capítulo 6. ¿Estamos listos? Amén. Versículo 16. A una sola voz vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice el Señor en su palabra, 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en ¿dónde? En luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, a Él, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Aleluya. Entonces, hablar del espíritu, hablar de la parte espiritual, un espíritu no se puede ver, ¿verdad? Hablando de neumatología, neuma quiere decir soplo, viento, aliento, ¿verdad? Un espíritu no se puede ver, un ruah no se puede ver. Cuando la Escritura declara que nadie ha visto a Dios, se refiere a su naturaleza o esencia espiritual. Amén. Esa es esa naturaleza, esa es esencia netamente espiritual. A Dios solo lo vemos en la faz de ¿quién? En la faz de uno que se manifestó. ¿Quién es Él? Jesucristo. Vamos a mirar, por favor, abramos en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos está más adelante. Está Timoteo, Tito, Filimón y Hebreos. 1:3. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. En el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Y la imagen misma de qué? De su sustancia. Amén. Aquella manifestación es el mismo resplandor de su gloria. Amén. Y la misma imagen de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, ¿por medio de qué? De sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí viene el dilema de quién es el que se sentó a la diestra de Dios. Porque muchos dicen, no, que Jesucristo se sentó a la derecha de Dios. Le vemos el Padre y el Hijo, ¿verdad? Pero si miramos aquí, nos está hablando de aquel Dios único, sempiterno, soberano, todopoderoso, altísimo, que dice que Él mismo se sentó a la diestra de la majestad. ¿Cómo puede Dios sentarse a su diestra?
La respuesta es que la diestra de Dios se refiere ¿a qué? Al poder y a la majestad, como estamos viendo aquí. A la majestad, la autoridad, al reino sempiterno, al soberano. A eso se refiere la diestra de Dios. Porque si su naturaleza es espiritual, ¿verdad que sí? Es espiritual. La pregunta es lógica, a tener una respuesta lógica. ¿El viento tiene mano derecha, mano izquierda? No. Un espíritu no tiene lado derecho ni lado izquierdo. No tiene ni lado frontal ni lado posterior, se le dice, ¿no? No tiene. ¿Por qué? Porque un espíritu es como el viento, lo llena todo, está en todas partes. ¿Verdad que sí? Es así. Y Dios como espíritu y Dios como Dios lo llena todo. Dios como Dios está ¿en dónde? En toda parte. Por eso que le dice la palabra de Dios que el atributo de Dios que Él es omnipresente. Quiere decir, está presente en todo lugar. ¡Gloria a Dios! Cuidado, le va a pasar lo que le pasó a la hermanita allá en cierta iglesia. Que el pastor le insistía, hermana, vamos a la iglesia. Ay, pastor, pero mire, si yo no tengo quien me ayude aquí a cuidar a mis chanchitos, mis cerditos, mis gallinitas. Vamos a la iglesia que el Señor se las va a cuidar. Vamos a tener un culto especial el día de hoy. El Señor va a estar aquí cuidándole su chanchito, su gallinita, le dijo el predicador. Y la hermana se va contenta al culto, pensando que el Señor estaba cuidando ya de los suyos. Y en una de esas, estaban orando por la obra misionera y por la obra de Dios. Y en una de esas que el predicador pasa y comienza, hermano, es que el Señor está aquí en este lugar. Y esa mujer sale corriendo. Y el día siguiente le dice, bueno, pero ¿por qué, hermano? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Es que el Señor me dejó botado ya mi chanchito, mi cerdito, mi gallinita, se vino aquí al culto. No, Él es omnipresente, está en todas partes. Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Él está en todas partes. O sea, con eso incluso nos da a entender que no es casualidad cuando uno sale y de repente Dios lo guardó de algo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está ahí. Dios está ahí. Dios cuida de su pueblo. Entonces, hablando de la naturaleza espiritual, regresando hacia el tema, un espíritu no se le puede decir que tiene lado derecho, lado izquierdo. No. Porque un espíritu es incorpóreo. Y si hablamos correctamente, ¿a qué se le puede decir lado derecho, lado izquierdo? Algo corpóreo. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? La izquierda del parlante, porque es algo corpóreo. ¿Verdad? La izquierda o la derecha de la hermana Marjorie, porque la hermana Marjorie es corpóreo. ¿Verdad? Pero al viento no se le puede decir la izquierda, la derecha, el ángulo que tiene allá el viento. No, porque es algo incorpóreo. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Dios es espíritu. Y cuando la palabra de Dios nos habla de su esencia espiritual, nos habla del poder, de la majestad de Dios. Miremos por favor en el libro de Colosenses, que dice, Colosenses, capítulo 1. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Elisariel, lo lea por favor fuerte. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Y el primogénito de toda creación. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesucristo. A Jesucristo. Gracias, mi hermano. A Cristo. La palabra nos dice que Cristo es la misma imagen de Dios. La misma imagen de Dios. ¿Ven? La misma imagen de Dios. No parte. Él es la misma imagen de Dios. De aquel Dios invisible, de aquel Dios espíritu, de aquel Dios, amén, que nos dice la palabra de Dios, que tomó forma de hombre. Forma de hombre. Regresemos al libro de hermano Didier, por favor. Leamos también en Hebreos capítulo 2, versículo
14. 2:14. Aleluya. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. La palabra entonces nos dice, nos aclara que Él, ¿quién es Él? Dios. ¿Participó de qué? De carne y sangre. Amén. Amén, vamos hasta aquí. ¿Seguro? De una alabanza. Gloria a Dios. Entonces, regresando al tema de la parte espiritual, no nos vamos a pasar a otra parte, eso lo veremos más adelante. Con ese mismo versículo vamos a empezar. Pero regresando a la parte de la naturaleza de Dios como espíritu, la misma palabra nos dice que dentro de su naturaleza, Salmo 139, versículos 7 al 10 dice, Salmo 139, 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere yo a los cielos, ¿qué dice? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí, ¿qué dice? Me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ah, pero pastor, pero ahí dice mano y dice diestra. ¿Ve? ¿A qué se refiere de eso? Entendamos algo, que cuando Dios nos habla a nosotros, nos habla dentro de un lenguaje que podamos nosotros comprender y entender el poder de Dios. Usted como padre sabrá más, ¿verdad? Sabrá bien que no es lo mismo hablarle a un niño de 5 años que a un niño de 12, a un adolescente de 12, 13, 14 años. ¿Verdad que no es lo mismo? El lenguaje cambia. ¿Pero por qué cambia el lenguaje? Para que pueda el niño entender lo que yo le quiero decir. Y ahora cuando ya es adolescente, ya cuando crece, yo le cambio el lenguaje. ¿Para qué? Para que ella me entienda lo que yo le quiero transmitir. De la misma manera, Dios nos habla dentro de un lenguaje para que nosotros podamos comprender su naturaleza y su poder. No que Dios dentro de su naturaleza espiritual tuviera mano, sino que Dios usa el salmista para darnos a entender el trabajo de Dios. Dice, tu diestra o tu mano me sostendrá, me guiará. Para entender qué lenguaje. Ahora vamos al lenguaje ¿cómo se dice? Familiar. Dice, tu mano me guiará. Podríamos decir que el salmista estaba pensando en el trabajo y en el papel que juega un padre o una madre en el cuidado del hijo. Porque ¿qué hace lo primero que hace uno con el niño para caminar? Coger la mano, ¿verdad? De papá o mamá. Y uno como padre lo primero que hace, bueno, hijito, vamos a caminar. Vamos a los primeros pasitos. Y la agarra de las dos manos y comenzamos a los primeros pasitos. ¿Verdad que sí? Dios o el salmista a través del Dios nos está hablando dentro de un lenguaje para que nosotros pudiéramos entender y comprender que Dios juega un papel paterno. Nos coge de la mano y nos ayuda a caminar. Nos guiará. Tu mano me guiará. O sea, tu mano me enseñará a caminar en tu palabra. Y tu diestra, ¿qué dice? Me sustentará. Damos una alabanza al Señor. Si vamos entendiendo. Aleluya. La palabra de Dios nos dice, por favor, abra la palabra. Que tenga abierto en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 1. O sea, hermano, en otras palabras, Isaías, capítulo 66, versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice su palabra en el libro de Isaías 66, 1. Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Jehová dijo así: el cielo que es mi trono y la tierra que es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y a dónde el lugar de mi reposo? Amén. Vemos por la palabra que a Dios no se lo puede encerrar. A Dios no se lo puede encerrar como un tesoro, un cofre. ¿Por qué? Porque eres grandioso, eres grande, sempiterno, infinito. Amén. Infinito. En Él no existe inicio y no existe fin. Amén.
No existe inicio, no existe fin. Entonces, dentro de esa naturaleza no se lo puede encerrar a Dios, ya que nos habla aquí de su grandeza. El cielo es mi trono y la tierra, ¿qué es? Estrado de mis pies. A Dios no se lo puede encerrar en algo minúsculo, conforme el pueblo quiso hacer. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué le construyó? Un templo. Primero fue un tabernáculo, lo que nosotros estudiamos el tabernáculo, ¿se recuerda? Y en el tabernáculo había un lugar, como también el templo, llamado el lugar santísimo, donde estaba, ¿qué cosa? El arca del pacto, el arca de Dios, el arca del pacto. Y muchos piensan, no, que el Señor estaba encerrado ahí. No, Dios descendía ahí. Su presencia descendía en ese lugar. Parte de su gloria, parte de su presencia descendía ahí. Amén. Pero Dios no estaba encerrado en el templo. Dios no estaba encerrado en el lugar santísimo. No, su presencia descendía ahí. Es como ahora. Dios no está encerrado en nuestros corazones. Dios nos llena todo. Y lo que Él hace es entrar en nuestra vida y habitar ahí. Habitar ahí. Pero con eso no quiere decir que yo lo tengo encerrado a Dios. Pero Él habita en mí. El problema más grande es pensar que no tenemos a Dios. Que no tenemos a Dios. ¿Sabe que el creyente muchas veces llega el momento de duda, pensar que Dios se ha ido de su corazón? Amén. En el momento que yo descendí a las aguas bautismales, el momento que yo hice mi decisión de fe, desde ese momento, ¿qué es lo que hice? Decidí abrir la puerta de mi corazón a Dios. Cuando yo hice mi decisión de fe, yo decidí abrir la puerta de mi corazón a Dios. Y Dios decidió habitar en mí. O sea, desde ese momento ya Dios habita en nosotros. Desde ese momento. Cuando hay gente que no comprende o no entiende esto, y después que decide recibirlo al Señor en su corazón, sigue actuando igual. Pero recuerde que en su corazón usted decidió abrir la puerta del corazón a Dios. Pero hay otros, en cambio, que en el momento que le abrieron la puerta de su corazón sintieron algo diferente. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos hemos sentido algo diferente en ese momento? Gloria a Dios. Es porque Dios, donde está, nos da paz, nos da gozo, nos da alegría. En otras palabras, hermanos, la Biblia describe a Dios infinito en términos humanos. A ese Dios que es infinito, lo describe en términos humanos, fáciles, no complicados. El Evangelio no es algo complicado. El hombre es que complica el Evangelio. El Evangelio no es complicado. Entonces, en términos humanos, describen a ese Dios infinito. Amén. Lo describen de una forma que podamos comprender mejor, entender mejor. Por eso que la Biblia habla del corazón de Dios. ¿Han leído ese versículo? ¿Será que Dios tiene corazón? ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a los sentimientos de Dios para la raza humana. Porque Dios sí tiene sentimientos. Pero humanamente Él no tiene un corazón que bombea sangre, como lo tenemos nosotros, un aparato que sirve para bombear sangre. Él no tiene. Pero cuando la palabra de Dios nos habla acerca del corazón, o sea, le dolió en su corazón, le dolió, sino se refiere a los sentimientos que Él tiene hacia nosotros. Un sentimiento de amor, un sentimiento de misericordia, un sentimiento, hermano, de paz, un sentimiento grandioso. Un sentimiento de dolor cuando pecamos, no buscamos su presencia. A eso se refiere. Damos una alabanza al Señor. La palabra nos dice en el libro de Isaías 48, versículo 13. ¿Qué dice su palabra? Entonces vamos entendiendo que el lenguaje que encontramos en la Biblia es un lenguaje para poder comprender la palabra. No es un lenguaje netamente literal. ¿Y qué dice ahí? 48:13. Dice así: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos. Con el palmo al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Dios nos habla dentro de un lenguaje que nosotros podamos entenderle. ¿Cómo que su mano edificó, fundó la tierra? ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que nosotros usamos para el trabajo? Las manos. Es lo primero que nosotros usamos para el trabajar, las manos.
¿verdad? Nuestro primer medio, nuestra primera herramienta para nosotros trabajar son los hermanos. Entonces, ese lenguaje es un lenguaje para entender y comprender que el trabajo de Dios fue, amén, fue un trabajo precioso, un trabajo glorioso. Pero a pesar de un trabajo tan grande, tan maravilloso, nos lo habla de una manera que nosotros podamos entender. ¿Por qué? Porque a mí la Biblia me dice en el libro de Génesis que Dios hizo todas las cosas por medio de ¿qué? De su palabra. Amén, amén. Por medio de su palabra. ¿Será que le negaremos a Dios eso? Todo lo que Dios hizo, lo hizo por medio de su palabra. Él no usó manos, pero es la forma para nosotros poder entender el trabajo de Dios. Amén. Él lo hizo por medio de su palabra. Sea la luz y fuera la luz. Amén. La tierra produzca hierba y la tierra produjo hierba. Aleluya. Amén. Dios todo lo hizo por medio de su palabra, y aún al hombre lo hizo por medio de su palabra, pero al ser humano le dio algo aún más especial y le dio, dice la palabra, un soplo, un aliento de vida. Eso especial le dio Dios al hombre. Algo especial de toda la creación. Dios al hombre no es que lo cogió y metió su mano y comenzó a formar. Es la forma para nosotros poder comprender y entender. Pero Dios lo hizo por medio de su palabra. Vamos hasta aquí, ¿verdad? Miremos por favor en el nombre de Jesús Proverbios 15:3. También nos habla de otra parte de Dios. Que dice, quien lo encuentre lo lea fuerte. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Dios están en todo lugar. ¿A qué se refiere? A que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. En su omnisciencia, amén, Él lo conoce, lo sabe todo. Y aún, podríamos decir, si hablamos nuestro lenguaje humano, conforme leíamos en la Escritura, en el libro de Proverbios, aún dentro de nuestro lenguaje humano, podríamos decir que los ojos de Dios son como rayos X, o sea, observan hasta lo más profundo del corazón del hombre. Es el único que puede saber. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Omnisciente. La omnisciencia de Dios, ¿verdad? Tiene todo conocimiento, ciencia, saber, conocimiento. Omni que tiene todo. Omnipoder tiene todo el poder. Omnisciencia tiene toda ciencia, todo conocimiento, todo saber. Entonces, a eso se refiere, que Él lo sabe y sabe aún lo más íntimo del corazón del hombre. ¿Se acuerdan cuando llegó el paralítico y 4 amigos lo ayudaron a bajarlo por la azotea? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que estaban ahí los escribas, los fariseos, cavilando en su corazón, o sea, hablándose a ellos mismos, conversando internamente ellos en su corazón, pensando y hablando y criticando a Jesús. Ellos no abrieron boca. ¿Verdad que no? Ellos no abrieron boca. Ellos estaban pensando dentro de sí. Pero como Dios es omnisciente, Jesús usa la omnisciencia suya y dice, ¿qué pensáis? ¿Qué camináis? ¿Qué conversación es esta la que vosotros tenéis en vuestros corazones? Aleluya. ¿Quién se lo dijo a Él? Nadie. Él lo sabe todo. Él sabe todo lo que pensamos, todo lo que sabemos, todo lo que atesoramos en nuestros corazones. Él sabe al punto que nos habla, nos ama y nos atrae hacia Él, porque Él nos conoce, y sabe de lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Damos una alabanza al Señor. ¿Qué dice el libro de Salmo 91:4? Otra persona, a ver, que se levante y lo lea fuerte. Salmo 91:4. Léalo. Con su pluma te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Amén. Escudo y alarga el suelo. Muy bien. El salmista en el capítulo 91 nos habla de plumas en forma simbólica. Habla de cubrir. También la Biblia nos habla, se recuerda en ese versículo que dice así como la gallina cuida de sus polluelos. ¿Verdad que sí? La gallina cuida de sus polluelos. ¿Qué hacen los pollitos para cuando tienen miedo, tienen
necesidad de abrigarse, cuidarse. ¿Qué hacen los primeros pollitos y qué hace la mamá pollito? Abre sus alas y los pollos se meten debajo. y los pollos se ponen debajo, ¿verdad? La cubre. Es una forma para nosotros poder comprender cómo Dios cuida de la iglesia. Dios cuida de la iglesia de una forma y de una manera tan íntima, tan personal, tan paterna, que nos acerca a Él, nos protege, nos cuida, nos guarda y aún nos dice: yo estoy contigo todos los días de tu vida. Dale alabanza al Señor. Gloria a Dios. Esa es la forma. Amén. No es que Dios tenga manos en su naturaleza espiritual, no ojos en su naturaleza espiritual, pero es la forma para entender su poder, su autoridad, su obra. Amén. Al comprender que Dios no tiene lado derecho físico, comprendemos que Dios tampoco tiene una mano derecha física. Y por lo tanto entendemos que las referencias al lado de Dios o a la diestra de Dios son expresiones figurativas que deben tener un significado bíblico y un respaldo bíblico. Vamos a abrir, por favor, hermanos, y vamos a entender a qué se refiere la diestra de Dios, el lado de Dios. Por favor, hablamos en el libro de Salmos, capítulo 80, versículo 17. Dice así: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Una parte a lo que se refiere la diestra de Dios, se refiere a su poder, a su majestad, a su autoridad. Cuando la Biblia habla, amén, de la autoridad de Dios, de la presencia de Dios, de la majestad de Dios, perdón, nos habla ampliamente, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y podemos entender que esa diestra, y va relacionada incluso a la diestra de su poder. Amén. A la diestra de su poder. Hablamos, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 6. ¿Qué dice? Ahí podemos entenderlo aún más claro. Más claro. Éxodo 15, 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido ¿qué? Magnífica ¿en qué? En poder. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado ¿a quiénes? Al enemigo. Cuando hablamos de la diestra de Dios, se refiere a ¿qué? Al poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Y como espíritu no necesita del lado derecho ni del lado izquierdo. Porque Él es espíritu. Amén. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, según la palabra de Dios nos habla que su diestra, ¿qué es? Poder. Salmo 118, miremos. Ahora la Biblia, no la tengas cerrada. Ahora. Salmo 118, versículos 15 y 16. Vamos a leer ahorita versículos porque hay que respaldarlo con la palabra de Dios. Así que téngalo listo que ahí vamos a estar dándole palabra de Dios. Salmo 118, versículo 15 y 16 dice: voz de júbilo, ¿qué más dice? Y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová, ¿qué hace? Proezas. La diestra de Jehová, ¿qué es? Sublime. La diestra de Jehová hace ¿qué? Valentía. Y todo esto nos habla acerca de su autoridad y de su poder. ¿Ven? De su autoridad y de su poder. Miremos otro versículo, Isaías 41:10. ¿Quién lo encuentra? Lo lee fuerte. Y otro busque Hebreos 12:2. Uno busque Isaías 41:10 y otro Hebreos 12:2. 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se da cuenta? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de ¿qué? Mi justicia. De mi justicia. La diestra de Dios es autoridad, es poder, es majestad, es justicia.
Eso es la diestra de Dios. Es su poder, es su majestad, es su justicia. Amén. ¿Alguien encontró Hebreos 12:2? Léalo fuerte. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Y se sentó, gracias, a la diestra de qué? Del trono de Dios. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A qué se refiere? Se refiere que Cristo se sentó en la autoridad, en la majestad, amén, de su poder, de su poder. El no pensar o el no creerle a lo que dice la palabra es pensar o es aumentarle, amén, a que Dios tiene el lado derecho y el lado izquierdo, cuando la Biblia nos habla que Él es Espíritu. Y por eso, hermano, hay muchas religiones, entre ellos el trinitarismo romano y el trinitarismo evangélico o pentecostal, que cree y piensa que cuando hablamos de la diestra de Dios, y si usted se da cuenta, incluso en las iglesias católicas, con todo el respeto se llegan aquí, pero ¿qué es la imagen que nos hace ver? A un Dios soberano, a un Hijo sentado a su derecha, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Cuando bíblicamente es antibíblico ese tipo de imagen. Y es antibíblico ese tipo de concepto. ¿Por qué? Porque ¿cuántos tronos veríamos si estuviéramos en el cielo? Pudiéramos decir nosotros, si fuese así, pudiéramos ver ¿cuántos tronos? Dos tronos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en forma de paloma. Dos tronos. Pero la Biblia a mí, ¿qué me dice? Abramos por favor el libro de Apocalipsis. Miremos qué vio Juan en la visión. ¿Qué vio Juan? Amén. Hermano, si esto a usted no lo convence, créale a Dios. Créale, y pídale como le pidió ese hombre. Ayuda, Señor, mi incredulidad. O sea, ayúdame a creer, Señor. Ayúdame a creer, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice: Juan que vio en el cielo, Juan que vio en este ámbito, en este panorama celestial, en esta adoración celestial. Dice la palabra de Dios: después de esto miré, y ya vi una puerta abierta y en el cielo, y en la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí 3 tronos, 2 tronos, 4 tronos. ¿Qué dice la Biblia? He aquí un trono. ¿Y qué más dice? Establecido en el cielo. Amén. He aquí un trono establecido en el cielo. Aquí no dice un trono estaba sentado el Padre. Dice la Biblia que había un trono establecido en el cielo. Eso pongámoslo bien, grabémoslo bien. La Biblia dice establecido en el cielo. Quiere decir que no hay otro trono fuera de este. Ahí en el cielo hay un trono establecido. Amén, amén. Y en ese trono, Uno sentado. Amén. Uno sentado. Aleluya. ¿Se da cuenta? No hay 2 tronos. Hay un solo trono. Hay un solo Señor. Hay un Dios soberano, no hay 2 soberanos. Para que existieran 2 soberanos tuvieran que haber 2 reinos. ¿Verdad que sí? Para que existieran 2 reyes tuvieran que haber 2 reinos. 2 valientes tuvieran que haber 2 reinos. ¿Verdad? Pero es uno el valiente, uno el soberano, uno el omnipotente, uno el omnipresente, uno el omnisciente, uno el santo, uno el sempiterno, uno el rey de reyes, uno el señor de señores, uno el Dios todopoderoso, uno el Dios creador, uno el Dios maravilloso. Él es Jesucristo, es uno y uno es su nombre. No, pero pastor, pero es que a mí me dice la Biblia esto. Miremos lo que dice la Biblia. Esto está diciendo la Biblia. Que en el cielo hay establecido un reino. Esa palabra establecido dice mucho. Esa palabra establecido dice mucho. Quiere decir que no hay más, no hay otro. No puede existir otro trono. Hay un solo trono en el cielo. Y en ese trono, uno solo sentado. Aleluya.
Gloria a Dios. Damos una alabanza al Señor. Estamos terminando, hermanos. Por eso que la palabra nos muestra, nos enseña, por la misma escritura, aleluya, por la misma palabra de Dios, la naturaleza de Dios. Y dentro de su naturaleza, Él es espiritual. Él es consolador. Y Él es santo. Si nosotros quisiéramos creer a una ideología de un trinitarismo, entonces en el cielo yo me voy a encontrar con cuántos espíritus. Pero la palabra de Dios me habla que es uno. Aleluya. Es uno. Y es único. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de que Dios es espíritu. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios nos habla que Él es santo. Entonces, ¿qué es? ¿Espíritu? Santo. Él es el Espíritu Santo. Ah, no, pero la Biblia dice que yo mandaré otro consolador. Es el Espíritu que consuela. La Biblia también dice que Jehová es el consolador. Isaías, mira lo que dice la palabra. Dice que Él es nuestro consolador. ¿Cuántos espíritus que consuelan? ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Isaías, hablamos una palabra, por favor, un momento. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Y a su pueblo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La palabra nos muestra y nos enseña en Isaías. Déjame que lo tenía aquí el versículo. Capítulo 44. Sí, ya mismo. 48 me parece, si no me equivoco. Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Ah, no, 51, ya lo encontré. 51:12. ¿Qué dice Jehová el Señor? ¿Qué dice? Yo soy vuestro consolador. Aleluya. Yo Jehová soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como él? La palabra de Dios me dice que Dios, que es en su naturaleza espíritu, es el espíritu consolador. Dios en su naturaleza y su atributo nos dice que Dios es santo, en su naturaleza nos dice que es espíritu, entonces podemos entender que Dios es el Espíritu Santo. Porque en Él no hay pecado. Su atributo, Él es santo. En Él no hay imperfección. Aleluya. Entonces podemos entender por la palabra que Dios es el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, el Espíritu que consuela al hombre, consuela al ser humano. Aleluya. No hay otro. ¿Y qué dice la palabra para terminar? Y el Señor, amén, ¿qué dice? Es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y de verdad es necesario. Es necesario que le adoren. No podemos adorar, no podemos cantar ni exaltar a ideologías y a filosofías y a doctrinas humanas. Necesitamos entender, necesitamos comprender quién es Dios en su naturaleza espiritual para ahora sí alabarle, exaltarle, adorarle como es necesario que le adoren. Ahora sí con libertad, ahora sí con entendimiento, porque es necesario, es necesario. Yo no sé quién le quiere adorar esta mañana, yo no sé quién le quiere exaltar esta mañana. Adórale, 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 exáltale, exáltale. Quien ha entendido, quien ha comprendido quién es Él, no deje de adorarle, no deje de exaltarle, no deje, adórale. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, te adoramos, oh Padre. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria al Señor. Cierre sus ojos y comienza a adorarle. Comienza a invocar.
nombre. Comienza a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Te adoro, Señor, te alabo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Él está aquí en este lugar. Dios está en medio nuestro. Dios está aquí en este lugar. Y Él nos conoce. Él sabe nuestra necesidad. Él sabe de qué lo necesitamos. Oh, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Ahí donde está, recibe espíritu de poder. Oh, cierra tus ojos y comienza a exaltarle, comienza a adorarle, comienza a clamarle, comienza a adorar a Dios. Yo no sé quién quiere adorarle conmigo a Dios, yo quiero adorarle a Dios. Él está aquí, se merece. Tales adoradores, busca al Padre, busca a Dios, busca al Señor que le adore. ¿Cuáles adoradores? Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Deja que el Señor hoy te tome, deja que el Señor hoy te toque. Dile, Señor, toca mi vida con el poder de tu palabra. Toca mi vida con la diestra de tu justicia. Sé tú mi consolador, sé tú mi ayudador, sé tú mi protector. ¿Quién más me puede conocer sino tú, Señor? ¿Quién más conoce lo profundo del alma y del corazón sino ese? Nuestro Dios sempiterno, nuestro Dios omnisciente, omnipresente. Oh, adorémosle a Dios, adórale, exáltale. Deja que su presencia hoy te llene, deja que su presencia hoy toque tu corazón. Póngase de pie y comienza a adorarle a Dios. Comienza a adorarle a Dios. Santo es tu Dios. Dile, poderoso, digno eres tú, poderoso Dios. sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Adórale al Dios Todopoderoso. Si te adoramos, te adoramos. Dile al Señor. Santo, santo. Aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Sí, Señor Jesús. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Te adoramos, oh Dios. El Espíritu de Dios está El Espíritu de Dios. en este lugar. Él está aquí en esta mañana en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios Él está aquí en esta hora en el nombre de Jesucristo. está aquí para consolar, Está aquí para liberar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios. Y le muévete en mí. Muévete en mí. Muévete. Toca mi mente y mi corazón. toca mi mente, mi corazón, Llena mi vida de tu amor. de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete. Toca mi mente y mi corazón. De mi corazón, Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Adórale al Señor Jesús. el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Deja que hoy toque tu vida una vez más. Dile, Señor Jesús, te adoramos. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Aleluya. El Espíritu de Dios está El Espíritu de Dios se mueve. el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí, Él está aquí.
Espíritu. Aleluya. Él está aquí para romper cadenas, para desatar ligaduras. Dios está aquí. Muévete, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Santo Espíritu, muévete. Haga que se mueva en esta hora en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, des aplauso al Señor Jesucristo. Aplauso, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, te adoramos, oh Padre. Te adoramos, Señor Jesús. Aleluya, vamos a seguirle adorando, Rey de Gloria. En el principio El Espíritu de Dios se movía. Pero ahora, entra en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Él sabe que va a Escuchamos la asistencia. Si me puede traer la asistencia, por favor, el día de hoy. Amén, gloria a Dios. Para la asistencia el día de hoy tenemos un total de 61 asistentes. Amén, damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. El aseo local lo tiene la hermana Angélica Ángelo, la hermana Lidair, la hermana Glenis. Y la cocina nuestra hermana Milka, nuestra hermana Marlene Toro. Amén. Bien, mis hermanos, pónganse en posición de pie. Vamos a hacer una oración en este momento. Invito a mi hermana Milka. Amén, que venga a hacer un grupo. Amén. Bueno, esta mañana nuestra hermana Alidaí, de ella como diácona también secretaria de la Junta Local, está con nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto damos al Señor Jesucristo? Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, porque también es un día de victoria cuando nace un niño, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando llega un niño a este mundo es una victoria, aleluya. Y gracias a Dios porque también hace años el Señor nos dio la oportunidad a mis padres de tener una bella niña, amén. Y gracias a Dios porque esa niña ha crecido en su camino y ahora está aquí, aleluya, alabando al Señor Jesucristo. Ahora es la esposa de nuestro pastor Daniel Vera, aleluya. Y yo quisiera que nosotros como congregación le regaláramos una oración, amén. No hay nada más hermoso que presentar siempre la vida, aleluya, nuestra al Señor Jesús, amén. Le invito a la hermana Enid de Ver, amén, también todos los hermanos que, amén, aleluya. Si hay alguien que está cumpliendo años y que se ha escapado, también si desea que ore por usted, que oremos por usted, puede acercarse, amén. Amén, aleluya, vemos que tiene un cumpleaños, entonces, así mismo, aleluya, les invito a todos a presentarlo ante el Señor, aleluya, y si usted quiere desearle algo a ella, primero
primero preséntesela al Señor. Amén. Entonces todos juntos elevamos esta oración. Bendito eres, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, oh Rey, porque tú eres justo y verdadero, Señor. Gracias, Señor, porque hacemos saber, Dios mío, como tú bendices, Señor Jesús, a la hermanía, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú la llenas de vida, Señor. Le concedes un año más de vida, Señor, una vez más. Llena de bendiciones, Señor Jesús. Oh, Dios mío, como esposa, Señor Jesús, como madre, Señor. Oh, Dios mío, como hija, Señor Jesús. Guía en todo momento, Señor, en todas las áreas de su vida. Oh, Dios Santo, gracias porque la tenemos con nosotros, Señor Jesús. En tu nombre santo, Jesús. Gracias, aleluya. Vamos a decirle, Señor, este día de tu cumpleaños. Amén. Y con este gozo y con este regocijo quedamos despedidos. Damos una alabanza al Señor. Ahora repetimos. Él es santo. Dios te bendiga, mis hermanos. La última, la acordar, hermanito.